Huele a orina. El ruido de la fiesta se apagó de golpe, y solo quedaron esas 3 palabras flotando en el aire, frías y afiladas. Lo que mi nuera no sabía era que ese olor existía de verdad, pero no venía de mí, y el secreto detrás de él estaba a punto de destruir la imagen perfecta que ella había construido con tanto esmero. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete, dale un like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando, si es desde tu ciudad, tu trabajo o el sofá de tu casa. A veces, una mujer de mi edad solo necesita saber que no está hablando sola. Mi nombre es Soledad Rivera Vargas, y a mis 78 años, mi mundo se había encogido hasta caber entre las 4 paredes de adobe de mi casa en Santa Fe, Nuevo México. Cada mañana, el sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando patrones de luz sobre la mesa de madera oscura donde mi esposo, Javier, solía leer el periódico. Aunque él se fue hace casi 20 años, el aroma a canela y anís de mis bizcochitos recién horneados siempre me lo traía de vuelta. Mi vida era un ritual de gestos pequeños y silenciosos: regar los geranios rojos que estallaban de color en el patio, barrer las hojas secas que el viento dejaba en la entrada y escuchar el tic-tac constante del reloj de cuco que marcaba las horas de mi soledad. Esa mañana en particular, el aire estaba más cargado de lo habitual. No era solo por el calor seco de Santa Fe, sino por una ansiedad que se me había asentado en el pecho como una piedra. Era el cumpleaños número 10 de mi nieto, Mateo, y la celebración sería en uno de esos salones de fiestas modernos y ruidosos que tanto le gustaban a mi nuera, Patricia. Yo había pasado 2 días preparando una tanda especial de sus empanadas de frutas secas favoritas, envolviéndolas con el cuidado de quien prepara un tesoro. Sabía que a Mateo le encantarían, pero también sabía que para Patricia, cualquier cosa que viniera de mi cocina era un recordatorio de un mundo antiguo que ella se esforzaba por dejar atrás. Mi relación con mi hijo, Ricardo, se había vuelto un eco lejano, una llamada telefónica los domingos por la tarde que siempre se sentía apresurada. Era Patricia quien manejaba los hilos de su vida, una mujer de uñas perfectas, voz impaciente y una mirada que siempre parecía estar calculando algo. Ella veía a mi casa no como un hogar lleno de recuerdos, sino como una reliquia polvorienta. En cambio, mi yerno Marcos, el viudo de mi amada hija, era el único que todavía me miraba a los ojos y me veía de verdad. Su respeto era un bálsamo, pero también un recordatorio doloroso de la hija que ya no estaba para hacer de puente entre nuestros mundos. Aquel día, sin embargo, no sería recordado por el sabor a anís ni por el abrazo de mi nieto. Sería marcado para siempre por 3 palabras susurradas, un veneno que me haría cuestionar cada uno de mis 78 años de dignidad. Mientras me ponía mi mejor vestido, uno sencillo de flores azules que Javier decía que hacía juego con mis ojos, me miré al espejo y vi a una anciana. No me avergonzaba de mis arrugas ni de mi pelo blanco, eran el mapa de mi vida. Pero por primera vez, sentí una punzada de inseguridad, un miedo a no encajar, a ser vista como un estorbo. Cuando Ricardo y Patricia llegaron a buscarme, su auto de lujo parecía una nave espacial aterrizada frente a mi humilde casa de adobe. Ricardo tocó la bocina 2 veces, un sonido corto e impaciente que me hizo apresurar. Patricia no se bajó, me esperaba desde el asiento del copiloto, con sus gafas de sol puestas, como si la luz de mi barrio la ofendiera. El olor de su perfume caro, floral y agresivo, invadió mi porche y luchó contra el aroma a canela que emanaba de mi cocina. Fue una batalla de olores que anunciaba la batalla de almas que estaba por venir. «Mamá, ya estamos tarde», dijo Ricardo, dándome un beso rápido en la mejilla que no llegó a conectar. Sus ojos estaban fijos en su reloj. Patricia me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Qué linda se ve, Soledad», dijo, pero su tono era el que se usa para hablarle a un niño o a un objeto. Me sentí pequeña, una antigüedad que estaban transportando de un lugar a otro. Me aseguré de cerrar bien la puerta, sintiendo que dejaba atrás mi fortaleza, mi único refugio seguro en el mundo. El viaje en auto fue silencioso y tenso. Yo iba en el asiento de atrás, con la caja de empanadas sobre mi regazo como un escudo. Podía ver sus miradas cruzándose en el espejo retrovisor, compartiendo un lenguaje secreto del que yo estaba excluida. Miraba por la ventana como las casas de adobe de mi barrio daban paso a los centros comerciales y los edificios de cristal del lado más nuevo de la ciudad. Me sentía como una extranjera en mi propia tierra, una viajera en el tiempo que se había equivocado de parada. El silencio en el auto era más ruidoso que cualquier fiesta, y yo todavía no sabía que esa era solo la calma antes de la verdadera tormenta. La tensión era una cuerda estirada entre los 3, y yo estaba en el medio, sintiendo la vibración de una hostilidad que no podía nombrar, pero que me helaba los huesos. Ricardo subió el volumen de la música, llenando el espacio con un pop sintético que solo me hizo sentir más aislada. Solo quería entregarle mi regalo a Mateo y volver a la paz de mi hogar. Al llegar al salón de fiestas, el impacto fue brutal. Una explosión de música electrónica,
luces de neón parpadeantes y gritos de niños me golpeó como una pared. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me hizo temblar, y me abracé a mi chal tejido, un regalo de mi hija, como si pudiera protegerme. El lugar olía a plástico, a pizza recalentada y al azúcar artificial de las bebidas de colores. Era un universo ajeno, diseñado para el ruido y la velocidad, y yo, con mi paso lento y mi corazón tranquilo, no pertenecía allí. Me sentí invisible en medio del caos. Los padres jóvenes, vestidos a la moda, conversaban en grupos animados, sosteniendo sus teléfonos como extensiones de sus manos. Nadie me miraba. Era un fantasma de otro tiempo, una abuela con sus empanadas caseras en un mundo de catering industrial y entretenimiento prefabricado. Busqué con la mirada un rostro familiar, un ancla en ese mar de extraños, y mi corazón dio un vuelco de alivio cuando vi a mi nieto. Mateo estaba en el centro de todo, con una corona de cartón en la cabeza y una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Cuando sus ojos encontraron los míos, esa sonrisa se hizo aún más grande. Corrió hacia mí, esquivando a otros niños, y se lanzó a mis brazos. «Abuela», gritó, y por un instante, todo el ruido y las luces desaparecieron. Solo éramos él y yo. Ese abrazo, el calor de su pequeño cuerpo contra el mío, fue mi recompensa. Era la razón por la que había soportado la ansiedad, el viaje silencioso y la frialdad de mi hijo y mi nuera. Intenté hablar con Ricardo, que estaba absorto en una conversación con otro hombre de traje. Me puso una mano en el hombro, un gesto para apaciguarme, pero sus ojos nunca dejaron a su interlocutor. «Ahora no, mamá. Estoy ocupado», murmuró. Me aparté, sintiendo la misma punzada de siempre, la de ser una interrupción en su vida importante y ocupada. Me senté en una silla en un rincón, observando la fiesta desde la distancia, como si viera una película en un idioma que no entendía. Fue entonces cuando vi a Marcos. Estaba de pie junto a la mesa de los regalos, luciendo un poco perdido, igual que yo. Al verme, su rostro se suavizó y caminó hacia mí. «Soledad, qué bueno que vino», dijo, su voz un refugio de calma en medio del estruendo. Se sentó a mi lado y, por un momento, no dijimos nada. No hacía falta. Compartíamos un duelo, el recuerdo de mi hija, su esposa, una ausencia que se sentía con más fuerza en estas reuniones familiares ruidosas y vacías. Hablamos de cosas sencillas, de mi jardín, de su trabajo. Él siempre me preguntaba, siempre escuchaba de verdad. Mientras hablábamos, noté la mirada de Patricia sobre nosotros. Estaba al otro lado del salón, riendo con un grupo de mujeres, pero sus ojos se desviaron hacia nosotros por un segundo, y en ellos vi un destello de pura irritación. Era como si mi simple presencia, mi conversación tranquila con mi yerno, fuera una ofensa personal para ella. No le di mayor importancia en ese momento. Estaba acostumbrada a su desdén. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo se estaba alineando para la catástrofe. Cada mirada fría, cada palabra apresurada, cada gesto de impaciencia era un ladrillo en el muro que estaban construyendo a mi alrededor. Yo estaba demasiado concentrada en el amor que sentía por mi nieto para ver el odio que se estaba gestando tan cerca. Vi a Patricia inclinarse para susurrarle algo al oído a una de sus amigas, y ambas me miraron de reojo. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Fue un presentimiento, una sombra que pasó rápidamente por mi corazón. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que eran ideas mías, que la vejez me estaba volviendo paranoica. Qué equivocada estaba. La paranoia habría sido una bendición comparada con la realidad que estaba a punto de golpearme. Llegó el momento de los regalos. Vi cómo Mateo abría cajas enormes con juguetes electrónicos que hacían ruidos y luces. Cada uno era recibido con gritos de emoción. Esperé pacientemente mi turno. Mi regalo era pequeño, envuelto en un simple papel marrón con una cinta de tela. Sabía que no podía competir con el plástico brillante y la tecnología, pero confiaba en el corazón de mi nieto. Me levanté y caminé hacia él, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El salón pareció aquietarse un poco. Le entregué el pequeño paquete. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije, mi voz temblando un poco por la emoción. Él lo tomó con cuidado, a diferencia de los otros regalos que había desgarrado con impaciencia. Sus pequeños dedos desataron la cinta y abrieron el papel con una delicadeza que me conmovió. Dentro de la caja había un pequeño pájaro de madera, tallado a mano. Era una réplica exacta del que mi Javier le había hecho a nuestra hija cuando era niña. Había pasado semanas lijando la madera, dándole forma con mis manos artríticas, pintando cada pluma diminuta. No era un juguete, era un pedazo de nuestra historia, un puente entre las generaciones. Mateo lo sacó de la caja y lo sostuvo en la palma de su mano. No hizo ningún ruido, no tenía luces, pero sus ojos se abrieron. Con asombro. «Es como el de mamá», susurró,
y mi corazón se llenó por completo. Ese momento fue perfecto. El ruido de la fiesta se desvaneció por completo, y en mi universo solo existía la cara de mi nieto, iluminada por el amor y el recuerdo. Sentí un impulso abrumador de abrazarlo, de besar su frente y respirar el aroma de su cabello infantil. Era un momento sagrado, una conexión pura que nadie podía tocar ni manchar. Me incliné hacia él, cerrando los ojos por una fracción de segundo para saborear la emoción. En ese preciso instante, mientras me inclinaba, con el corazón rebosante de un amor tan grande que dolía, fue cuando la escuché. La voz de Patricia, un susurro sibilante y venenoso dirigido a Marcos, que estaba a su lado. No estaba destinado a mis oídos, pero el universo tiene una forma cruel de asegurarse de que escuchemos las verdades que nos van a destrozar. El susurro cortó el aire y se clavó directamente en mi alma. La vi de reojo, su boca torcida en una mueca de desprecio. Vi la reacción de Marcos, su rostro contorsionándose en una mezcla de shock y furia contenida. Él la agarró del brazo, su movimiento fue brusco, casi violento. Le siseó algo al oído, algo que no pude oír, pero cuyo significado era claro, la estaba silenciando. Pero ya era demasiado tarde. El veneno ya había sido liberado en el aire. Todo se detuvo. El tiempo se congeló en ese instante de humillación absoluta. La sonrisa de mi nieto, el pajarito de madera en su mano, la música estridente, todo se convirtió en un borrón sin sentido. Lo único real eran esas 3 palabras que rebotaban dentro de mi cráneo como una bala perdida, destrozando todo a su paso. Me quedé paralizada, a medio camino de un beso que nunca llegaría. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Quería decir algo, defenderme, gritar, pero mi garganta se había cerrado por completo. Solo podía mirar a mi nuera, que ahora me observaba con una expresión de triunfo mal disimulado. Había logrado su objetivo. Me había reducido a nada, a un olor, a una vergüenza, justo en el momento de mi mayor alegría. Estaba a 1 centímetro de la frente de mi nieto, con el corazón lleno de una paz que creía que nada podía romper. Estaba completamente equivocada. En ese segundo, el mundo se había detenido, y un susurro me había robado el aire, la dignidad y el suelo bajo mis pies. Me sentía atrapada, expuesta bajo las luces de neón, y por primera vez en mi larga vida, no tenía idea de qué hacer. Me enderecé lentamente, sintiendo que cada hueso de mi cuerpo pesaba 1 tonelada. El beso que iba a darle a Mateo se quedó congelado en el aire, un gesto de amor interrumpido por el odio. Mi nieto me miraba, su carita arrugada por la confusión, sin entender por qué su abuela se había detenido de repente. Forcé una sonrisa que se sintió como vidrio roto en mis labios. Acaricié su mejilla, le susurré un «te quiero», que apenas tuvo sonido y me di la vuelta. No podía quedarme allí. No podía dejar que él viera cómo me desmoronaba. Cada paso que daba para alejarme de él y volver a mi silla en el rincón se sentía como si estuviera caminando sobre brasas ardientes. El resto de la fiesta pasó en una neblina borrosa. Vi bocas moviéndose, pero no escuché palabras. Vi niños corriendo, pero solo sentía el frío paralizante en mis venas. Marcos intentó acercarse a mí, su rostro una máscara de culpa y preocupación, pero levanté una mano para detenerlo. No tenía fuerzas para sus explicaciones, para sus disculpas a medias. Solo quería irme. Solo quería el silencio de mi casa, la protección de mis paredes de adobe. La humillación era una capa de alquitrán caliente sobre mi piel, y sentía que todos podían verla, que todos podían olerla. El viaje de regreso fue una tortura silenciosa. Yo, de nuevo en el asiento trasero, miraba por la ventana sin ver nada. Las luces de la ciudad eran manchas de colores sin sentido. Patricia iba adelante, radiante, charlando animadamente sobre lo exitosa que había sido la fiesta. Ricardo conducía, asintiendo a todo lo que ella decía, completamente ajeno a la tormenta que se desataba a pocos centímetros de él. O quizás no era ajeno. Quizás simplemente había elegido, como siempre, no verla, no escucharla. Para él, mi dolor era un inconveniente, un silencio incómodo que prefería ignorar. Cuando finalmente se detuvieron frente a mi casa, casi salté del auto antes de que se detuviera por completo. «Gracias por traerme», murmuré, sin mirarlos. No esperé una respuesta. Corrí hacia mi puerta, mis manos temblorosas buscando la llave. Escuché el motor del auto alejarse a toda velocidad, como si huyeran de la escena de un crimen. Y en cierto modo, lo era. Habían asesinado algo dentro de mí esa noche, algo que yo creía invulnerable, mi dignidad. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido del cerrojo resonando en la casa vacía fue el punto final de la noche más larga de mi vida. Me apoyé contra la madera sólida de la puerta y por fin me permití respirar. El aire de mi hogar, siempre un consuelo, olía a canela, a tierra y a recuerdos. Pero esta vez, mi propia mente lo contaminó.
Asterisco huele a orina. Las palabras de Patricia rebotaban en mi cabeza, burlonas y crueles. Me quité el vestido de flores azules y sentí una necesidad desesperada de olerlo, de comprobar si había algo de verdad en su mentira. No olía a nada más que a mi jabón de lavanda y al almidón con el que lo había planchado. Las lágrimas que había contenido durante horas. Finalmente brotaron, calientes y amargas. Caí de rodillas en el pequeño recibidor, y el llanto me sacudió el cuerpo con una violencia que me asustó. Lloré por la humillación, por la indiferencia de mi hijo, por la ausencia de mi Javier, que nunca habría permitido que nadie me hablara así. Lloré por la mujer que era, la que se enorgullecía de su limpieza, de su orden, de su respeto. Patricia no solo me había insultado a mí, había insultado el legado de mi vida entera, cada plato que lavé, cada piso que barrí, cada bizcochito que horneé con manos impecables. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el llanto se convirtió en un sollozo seco y agotador. Me levanté, usando la pared como apoyo, y caminé hacia la cocina. Me senté en mi silla, en la cabecera de la mesa de madera oscura, el lugar de Javier. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Fue entonces, en ese silencio profundo, que lo noté de nuevo. Un olor muy leve, casi imperceptible, que había estado flotando en el aire de la casa durante las últimas semanas. Era un olor extraño, no desagradable, pero tampoco familiar. Era un aroma a papel viejo, a tierra seca, a algo metálico y olvidado. Lo había notado antes, especialmente cerca del viejo baúl de madera que Javier guardaba en un rincón de la sala, pero siempre lo había atribuido a la edad de la casa, a la humedad atrapada en la madera. Pero ahora, con las palabras de Patricia resonando en mi mente, ese olor adquirió un nuevo y siniestro significado. ¿Sería posible que ella tuviera razón? ¿Que yo me hubiera vuelto tan vieja que ya no notaba el desorden a mi alrededor? Esa duda fue casi tan dolorosa como el insulto original. Me levanté, movida por una fuerza que no sabía que tenía. Mi dolor se estaba transformando en una necesidad febril de encontrar la verdad. Caminé hacia el baúl de Javier. No lo había abierto en casi 20 años, desde el día en que guardé allí sus herramientas de carpintería y sus cuadernos de notas. La tapa de madera estaba cubierta por una fina capa de polvo. Pasar mis dedos sobre ella fue como tocar una tumba. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Tenía que saber. Tenía que entender de dónde venía ese olor. Con un crujido que pareció llenar toda la casa, levanté la pesada tapa. El olor se intensificó al instante. Era el mismo aroma a papel viejo y a algo más, algo que no podía identificar. Dentro, todo estaba como lo recordaba, sus martillos y serruchos, cuidadosamente envueltos en trapos de aceite para que no se oxidaran, sus cuadernos con bocetos de muebles que nunca llegó a construir, una pequeña caja con las medallas que ganó en la guerra. Mis manos temblaban mientras tocaba sus cosas, cada objeto un eco de su presencia. Empecé a sacar las cosas una por una, colocándolas con cuidado en el suelo. El olor persistía, y parecía venir del fondo del baúl. Cuando llegué a la última capa de trapos, noté algo extraño. El fondo de madera no estaba liso. Había una pequeña ranura, casi invisible. Usando mis uñas, tiré de ella. Con un suave clic, una sección del fondo se levantó, revelando un compartimento secreto. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Javier, mi hombre sencillo y honesto, tenía secretos. Dentro del compartimento, envueltos en tela de lona encerada, había varios paquetes rectangulares y un sobregrueso sellado con lacre. El olor provenía de ellos, un aroma a tinta vieja y a papel moneda que había estado encerrado durante décadas. Con manos temblorosas, abrí uno de los paquetes. Eran billetes. Cientos de billetes de $100, apretados y ordenados. Abrí otro, y otro. Eran fajos y fajos de dinero. Una cantidad que mi mente no podía procesar. Me senté en el suelo, rodeada por el tesoro secreto de mi esposo, sintiéndome completamente mareada. ¿De dónde había salido todo esto? Javier era un carpintero, un hombre trabajador que ganaba lo justo para vivir con dignidad. Nunca habíamos tenido lujos. Este dinero no tenía sentido. Entonces vi el sobre. Tenía mi nombre, Soledad, escrito con su caligrafía firme y clara. Rompí el sello con cuidado y saqué una carta de varias páginas. La luz de la luna era suficiente para leer las palabras que mi esposo me había escrito antes de morir. Mi querida Soledad, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. También significa que has encontrado mi secreto. Perdóname por no habértelo contado en vida, pero este dinero era mi mayor miedo y mi única esperanza. La carta continuaba explicando que el dinero era de una herencia de un tío lejano,
recibida justo después de casarnos. Él nunca confió en los bancos y temía que el dinero nos cambiara, que nos quitara nuestra vida sencilla que tanto amaba. Así que lo guardó, añadiendo un poco cada vez que podía, como una protección para mí. Este dinero no es para lujos. Mi amor, escribió. Es para tu dignidad. Es para que nunca tengas que depender de nadie. Es para que, si alguna vez alguien intenta hacerte sentir pequeña, tengas los medios para levantarte y ser más grande que ellos. Es tu independencia, tu seguridad. Úsalo para protegerte, para cuidar de tu hogar, para vivir tus últimos años en paz y con la cabeza bien alta. El olor a papel viejo puede que se note un poco, pero espero que para ti siempre huela a mi amor y a tu libertad. Terminé de leerla. Carta con las mejillas empapadas en un nuevo tipo de lágrimas. Ya no eran lágrimas de humillación, sino de un amor tan profundo que trascendía la muerte. Javier me había conocido mejor que yo misma. Había anticipado un día como este, un día en que mi dignidad sería puesta a prueba. Me había dejado no solo dinero, sino un arma. Un arma para luchar contra la crueldad, contra la falta de respeto. Las palabras de Patricia volvieron a mi mente: huele a orina. Una risa amarga y temblorosa escapó de mis labios. Qué ironía tan cruel y tan perfecta. El mismo olor que mi nuera había usado para intentar destruirme era, en realidad, el aroma de mi salvación. El olor del amor incondicional de mi esposo, el olor de mi independencia. Patricia, en su intento de reducirme a una anciana sucia y decrépita, me había señalado sin saberlo el camino hacia mi propio poder. Se había equivocado de manera espectacular. El olor no era de vejez ni de abandono. Era el olor del poder. Me quedé allí sentada en el suelo durante mucho tiempo, con la carta de Javier en una mano y un fajo de billetes en la otra. El dolor en mi pecho no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado por algo nuevo, una rabia fría y clara como el hielo. Una resolución que se asentó en mis huesos. Ya no era la víctima temblorosa de la fiesta. Era la guardiana del legado de Javier. Y tenía un deber que cumplir. Un deber para con él y, sobre todo, un deber para conmigo misma. Pensé en mi hijo, Ricardo, tan débil, tan ciego a la malicia de su esposa. Pensé en Patricia, con su sonrisa falsa y su desprecio apenas disimulado. Ellos me veían como una carga, un mueble viejo que ya no encajaba en su vida moderna y brillante. Me veían como alguien a quien se podía desechar, a quien se podía humillar en público sin consecuencias. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Miré a mi alrededor, a mi pequeña casa de adobe. No era una reliquia polvorienta. Era mi fortaleza. Era el centro de mi universo, construido con el amor y el sudor de mi esposo. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitármela o a hacerme sentir avergonzada de ella. La humillación de esa noche no sería el final de mi historia. Sería el comienzo. El catalizador que me obligaría a hacer algo que nunca me había atrevido a hacer. Guardé la carta de vuelta en el sobre y la coloqué sobre mi corazón. Luego, comencé a meter los fajos de dinero de nuevo en el compartimento secreto, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no eran solo los ahorros de un hombre muerto. Eran municiones. Cada billete era una bala en una guerra que yo no había empezado, pero que, por el alma de mi Javier y por mi propio honor, estaba decidida a terminar. Cerré el baúl, y el sonido esta vez no fue el de una tumba, sino el de una caja fuerte que se cerraba. Me levanté del suelo, mis movimientos ya no eran los de una anciana frágil, sino los de una mujer con una misión. La duda y el miedo se habían evaporado, reemplazados por una certeza absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El plan se formó en mi mente, claro y afilado como un trozo de obsidiana. Caminé hacia el teléfono que colgaba en la pared de la cocina, el viejo aparato de disco que me negaba a cambiar. Mis dedos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. Busqué en mi libreta de direcciones un número que no había marcado en años, el de mi vieja amiga Elena, cuyo hijo se había convertido en uno de los abogados más respetados de Santa Fe. Era tarde, casi medianoche, pero sabía que ella me entendería. Mientras el teléfono sonaba en la otra línea, mi mirada se posó en una pequeña fotografía enmarcada sobre la repisa. Éramos Javier y yo el día de nuestra boda, jóvenes, llenos de sueños. Le sonreía a su imagen. Tu dinero no será para lujos, mi amor, le susurré al silencio de la noche. Será para la justicia. En ese momento, la voz de Elena contestó al otro lado, somnolienta y preocupada. Mi voz, cuando hablé, no tembló. No había rastro de las lágrimas o de la mujer rota de hacía unas horas. Era una voz tranquila, controlada y llena de una autoridad que ni yo misma sabía que poseía. Elena, soy Soledad, dije. Perdónala ahora, pero necesito hablar con tu hijo. Es urgente. Tengo algo que hacer, y necesito que el mundo entero sepa que esta vieja no solo huele a dignidad,
sino que también sabe cómo comprarla. Había aceptado el llamado. La guerra acababa de empezar. La llamada a Daniel, el hijo de Elena, fue el primer temblor de un terremoto que yo misma estaba iniciando. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, firme y decidida, pero por dentro cada palabra era un salto al vacío. Él escuchó pacientemente mi historia, interrumpida por mis pausas para tragar el nudo de rabia y dolor que aún tenía en la garganta. Al principio, su tono fue el que se usa con una anciana afligida, condescendiente, tranquilizador. Señora Rivera, entiendo que está usted muy dolida, pero las acciones legales por difamación son complejas. Yo lo detuve en seco. No quiero demandar por lo que dijo. Quiero usar mi dinero para darle una lección sobre lo que no sabe. Hubo un silencio. Acordamos vernos a la mañana siguiente. Colgué el teléfono y me sentí como si hubiera encendido una mecha sin saber cuán grande sería la explosión. Esa noche no dormí. El silencio de la casa ya no era pacífico, sino un lienzo en blanco donde mi mente proyectaba todos mis miedos. ¿Y si Daniel se reía de mí? ¿Y si perdía todo el dinero de Javier en una fantasía de venganza? Me levanté y empecé a limpiar. Regué los pisos de baldosas hasta que reflejaron la luz de la luna, pulí la mesa de madera como si quisiera borrar las marcas del tiempo. No era una limpieza por costumbre, era un acto de guerra. Estaba purificando mi territorio, preparándolo para la batalla. Al amanecer, me miré en el espejo del baño. Vi las mismas arrugas, el mismo pelo blanco, pero mis ojos eran diferentes. Eran los ojos de una mujer que había tocado fondo y había decidido empezar a cavar hacia arriba. La oficina de Daniel era todo lo contrario a mi casa: vidrio, acero y un aire acondicionado gélido que me recordó al salón de fiestas. Él era un hombre joven, de traje impecable y una mirada que analizaba cada gesto. Me senté frente a su enorme escritorio de caoba y me sentí pequeña, fuera de lugar. Empecé a hablar, pero las palabras se atropellaban. Traté de explicar mi plan, pero sonaba como el desvarío de una vieja. Veía la duda en sus ojos, la compasión profesional que apenas ocultaba su escepticismo. Me estaba tratando como a una abuela senil que había visto demasiadas telenovelas. La humillación de la fiesta amenazó con repetirse allí mismo, en esa oficina fría y silenciosa. Entonces me detuve. Respiré hondo, recordando el olor a polvo y a amor del baúl de Javier. Abrí mi bolso, saqué uno de los fajos de billetes y lo puse sobre la mesa con un golpe seco. Luego, saqué la carta de mi esposo y la deslicé hacia él. Lea esto, dije, mi voz ya sin temblor. Esto no es por un insulto, joven. Es por mi dignidad. Y esta, añadí, señalando el dinero, es la herramienta que mi esposo me dejó para protegerla. Ahora dígame, ¿va a ayudarme a usarla o tengo que buscar a alguien que sí crea que una mujer de 78 años puede mover el mundo? Daniel se quedó mirando el dinero, luego la carta. La leyó entera, lentamente. Cuando levantó la vista, la condescendencia había desaparecido. En su lugar, había una chispa de respeto, y algo más, curiosidad. El plan que Daniel trazó era un laberinto de términos extraños: fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, diligencia debida, ofertas de compra. Mi cabeza daba vueltas. Me dio una lista de tareas, de documentos que tenía que buscar, de decisiones que tenía que tomar. Salí de su oficina con un maletín lleno de papeles y una sensación abrumadora de pánico mezclada con una extraña euforia. Era como si me hubieran dado el mapa de un país desconocido y me hubieran dicho que lo conquistara. Por primera vez en 20 años, mi vida no se trataba de sobrevivir al día, sino de construir un mañana. El peso de esa responsabilidad era tan aterrador como estimulante. Mis días cambiaron por completo. La biblioteca pública se convirtió en mi segundo hogar. Me sentaba durante horas con un diccionario, traduciendo el lenguaje de los abogados y los empresarios al mío propio. Pedí ayuda a la bibliotecaria para usar una computadora y busqué definiciones de palabras como amortización y capital. Llené cuadernos enteros con notas, diagramas y preguntas para Daniel. Mis manos, acostumbradas a amasar y a cuidar de las plantas, ahora aprendían a pasar las páginas de contratos y a subrayar cláusulas. Era el trabajo más duro que había hecho en mi vida, más agotador que hornear 100 bizcochitos antes del amanecer. Una tarde, rodeada de papeles en la mesa de mi cocina, el miedo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La voz de Patricia resonó en mi cabeza, burlona y cruel. ¿Qué estás haciendo, vieja tonta? ¿Crees que puedes jugar en su mundo? Eres una anciana que huele mal, eso es todo lo que serás siempre. El pánico me cerró la garganta. Agarré el teléfono, mis dedos ya marcando el número de Daniel para cancelar todo, para volver a la seguridad de mi rutina, a la paz de mi soledad. La tentación de rendirme, de aceptar mi lugar como una reliquia olvidada, era casi insoportable.
Pero entonces mi mirada se posó en la pequeña fotografía de Javier en la repisa. Su sonrisa parecía decirme que confiara en mí misma. Me levanté y fui al baúl. Saqué su carta y la leí de nuevo, sus palabras un bálsamo para mi alma herida. Es para tu dignidad, mi amor, para que nunca tengas que depender de nadie. La imagen del rostro confundido de mi nieto Mateo en la fiesta apareció en mi mente. La rabia, fría y purificadora, volvió a fluir por mis venas, extinguiendo el fuego del miedo. No estaba haciendo esto por venganza. Lo estaba haciendo por ellos. Por el hombre que me amó y por el niño que aún me amaba. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era Ricardo. Su voz era melosa, falsamente preocupada. Mamá, ¿cómo estás? Patricia y yo estábamos preocupados. ¿No has llamado? Podía casi sentir la presencia de ella al otro lado, escuchando, esperando una señal de debilidad. Estoy bien, hijo. Ocupada, respondí, mi voz deliberadamente neutral. ¿Ocupada? ¿Ocupada con qué?, insistió él. Con mis cosas, dije, y cambié de tema. Colgué la llamada sintiendo una nueva clase de fuerza. Su incapacidad para imaginar que yo pudiera tener una vida más allá de ellos, se había convertido en mi mejor escudo. Mi secreto me protegía. Mis mañanas ya no comenzaban con el suave ritual de regar los geranios. Ahora, el aroma del café se mezclaba con el del papel de los informes inmobiliarios. Mi rutina se había vuelto una disciplina militar. A las 6, revisaba mis notas. A las 7, llamaba a Daniel para aclarar dudas. A las 8, salía a hacer gestiones. Por las tardes, horneaba, no solo por mis clientes, sino para mantener los pies en la tierra, para recordar quién era en el fondo. La soledad repostera y la soledad estratega estaban aprendiendo a convivir en el mismo cuerpo, alimentándose la una a la otra. Mi primer intento de entrar en el mundo inmobiliario fue un desastre. Llamé a un agente cuyo nombre encontré en un anuncio. Cuando escuchó mi voz de anciana, su tono se volvió condescendiente. Le expliqué lo que buscaba y me interrumpió. ¿Por qué no le dice a su hijo que me llame? Él seguramente entenderá mejor estos asuntos. Colgué el teléfono con las manos temblando, el sabor amargo de la humillación de nuevo en mi boca. El mundo parecía decidido a recordarme que, para ellos, yo solo era una vieja incompetente. Esa noche, apenas probé la cena. La derrota me había quitado el apetito. Pero mientras lavaba los platos, la rabia volvió a encenderse. Al día siguiente, llamé a Daniel y le conté lo sucedido. Su respuesta fue dura y directa. Soledad, tiene que dejar de sonar como la abuela de alguien y empezar a sonar como la jefa de todos. No les cuente su historia. No pida permiso. Diga lo que quiere y demuestre que puede pagarlo. Sus palabras, aunque ásperas, eran exactamente lo que necesitaba oír. Tenía que aprender a hablar su idioma, el idioma del poder y del dinero. Armada con este nuevo consejo, investigué y encontré el nombre de una agente inmobiliaria, una mujer joven llamada Isabella. Marqué su número, respiré hondo y recité el guión que había practicado. Buenos días, mi nombre es Soledad Rivera. Represento a un fideicomiso privado con un capital de 7 cifras para invertir en bienes raíces comerciales en Santa Fe. Me gustaría concertar una cita para discutir posibles propiedades. ¿Cuándo tiene disponibilidad? Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un cambio inmediato en el tono de la mujer. Por supuesto, señora Rivera. ¿Le viene bien esta tarde? Colgué y una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mi rostro. La carga del secreto se hizo más pesada cuando Marcos vino a visitarme. Trajo una bolsa de la compra llena de fruta fresca y pan, como hacía todas las semanas. Se sentó en mi cocina y me miró con sus ojos amables y preocupados. Soledad, algo le pasa. Está más delgada, más distante. ¿Está todo bien? Su genuina preocupación fue una puñalada en el corazón. Él era el único que me había mostrado algo de compasión en esa fiesta horrible. Quería contárselo todo, compartir mi carga con él. Pero sabía que no podía. El éxito de mi plan dependía del factor sorpresa. Mentirle a Marcos, al viudo de mi hija, se sintió como una pequeña traición, un sacrificio necesario en esta guerra silenciosa. Isabella, la agente, resultó ser una aliada inesperada. Era inteligente, ambiciosa y, después de la sorpresa inicial de ver que su clienta millonaria era una anciana con un delantal de flores, me trató con un respeto absoluto. Entendió inmediatamente que yo no era una mujer común. Juntas, revisamos docenas de propiedades. Un día, me mostró un pequeño edificio comercial en una zona de la ciudad que estaba empezando a revitalizarse. Estaba abandonado, sucio, con las ventanas rotas y olía a humedad y a olvido. Pero cuando lo vi, algo dentro de mí hizo clic. Vi más allá de la decadencia. Vi un lienzo en blanco.
Tomar la decisión de hacer una oferta fue la noche más larga de mi vida después de la muerte de Javier. El precio era casi todo el dinero que él me había dejado. El miedo me paralizó. ¿Estaba honrando su memoria o profanándola con un acto de orgullo? Me senté en la oscuridad de mi sala, con su carta en la mano. Releí sus palabras una y otra vez. Es para tu dignidad. Y entendí. La dignidad no era algo pasivo. No era solo mantener la casa limpia o ser respetada. La dignidad era poder. El poder de decidir tu propio destino, de no ser definido por los susurros crueles de otros. Javier no me había dejado dinero para que yo viviera con miedo, sino para que viviera sin él. Al amanecer, llamé a Isabella y le dije que hiciera la oferta. Mientras los abogados negociaban, la vida seguía su curso. Un domingo, Ricardo llamó, su voz excitada. Mamá, no vas a creer el chisme en el trabajo. Un fideicomiso misterioso acaba de comprar el viejo edificio de la calle Guadalupe. Pagaron en efectivo. Nadie sabe quiénes son. Patricia dice que seguro es algún inversor de California. Escucharlo hablar, tan ajeno a la verdad, tan cerca y a la vez tan lejos de mí. Nueva realidad, me produjo una extraña sensación de poder. Yo era el fantasma en su máquina, la fuerza invisible que movía las piezas en un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. Empecé a notar cambios en mí misma que iban más allá de mi nueva agenda. Un día, al pasar por una tienda, vi un traje de pantalón de lino, de un color crudo, sencillo pero elegante. Entré y me lo compré. Al probármelo en casa, vi a una mujer diferente en el espejo. Mis hombros parecían más rectos, mi postura más segura. Ya no era solo la abuela de los vestidos de flores. Era la señora Rivera, una mujer de negocios. El traje se convirtió en mi nueva armadura, una piel que me ponía para enfrentar el mundo que antes me intimidaba. Un día, mientras ordenaba mi armario, encontré el vestido de flores azules que había usado en la fiesta. Mi primer impulso fue quemarlo, destruir cualquier recuerdo de esa noche. Pero me detuve. Lo tomé, lo lavé a mano con cuidado y lo planché hasta que no quedó ni una sola arruga. Lo colgué de nuevo en el armario, en un lugar de honor. Ya no era el sudario de mi humillación. Se había convertido en un trofeo de guerra, el recordatorio del insulto que me había dado la fuerza para renacer de mis propias cenizas. Isabella se convirtió en más que una agente. La joven vio en mí algo que los demás no veían, una tenacidad silenciosa. Empezó a darme consejos que no estaban en su contrato, me explicó las dinámicas de poder en las reuniones, me enseñó a usar el silencio como un arma. Por primera vez en muchos años, sentí que tenía una confidente, una aliada en un mundo que me era ajeno. Soledad Rivera, la mujer que vivía de sus recuerdos, estaba empezando a construir nuevas relaciones, nuevos lazos de confianza. Cuando todo parecía ir sobre ruedas, surgió un obstáculo. Un problema burocrático con los permisos de construcción del edificio amenazó con cancelar toda la operación. El viejo pánico volvió a asomar. La antigua Soledad se habría rendido, habría visto esto como una señal del universo para que se quedara quieta en su rincón. Pero la nueva Soledad no. Pasé 3 días seguidos en las oficinas del ayuntamiento. Hablé con secretarias, con funcionarios, con jefes de departamento. Con una paciencia infinita y una persistencia de acero, expliqué mi caso una y otra vez, sin levantar la voz, hasta que alguien finalmente me escuchó y resolvió el problema. El día que la venta se cerró oficialmente, Daniel me entregó un juego de llaves. Eran pesadas y frías en la palma de mi mano. Conduje hasta el edificio y me quedé de pie en la acera, mirándolo. Era mío. Cada ladrillo roto, cada ventana sucia, me pertenecía. No sentí una explosión de alegría, sino una profunda y serena sensación de poder. El viaje había sido una escalada por una montaña de dudas y miedos, pero había llegado a la cima. Y la vista desde allí era clara y vasta. Entré en el edificio vacío. El eco de mis pasos resonaba en el silencio. Pasé la mano por una pared desconchada y, en lugar de polvo y abandono, sentí el futuro. Cerré los ojos y pude olerlo, el aroma de café recién hecho, de canela y anís de mis bizcochitos horneándose en un horno nuevo. Vi mesas donde la gente reiría, un mostrador donde los vecinos se pondrían al día. Mi plan, que había nacido de la humillación y el dolor, se había transformado en algo más grande. Ya no se trataba de una lección para mi familia, se trataba de construir un legado. Esa noche, en mi cocina, saqué el papel de carta más fino que tenía. Uno que guardaba para ocasiones especiales. Mi mano no tembló mientras la pluma se deslizaba sobre la superficie. Escribí 2 invitaciones idénticas, una para Ricardo y Patricia, y otra para Marcos. Las palabras eran formales, crípticas. Los invitaba a un anuncio familiar de suma importancia, en una fecha y una dirección que no reconocerían. La dirección de mi edificio. La dirección de mi nueva vida.
Mientras sellaba los sobres con cera, como había hecho Javier con su carta, vi mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era yo, pero a la vez era otra. El miedo se había ido, reemplazado por una calma inquebrantable. Ya no era solo una viuda que horneaba galletas. Era una propietaria, una empresaria, la matriarca silenciosa que estaba a punto de reclamar su trono. Con los sobres en la mano, me di cuenta, con una certeza absoluta, de que nadie, nunca más, volvería a hacerme sentir pequeña. Mi transformación no era un acto, era un estado del ser. Y el telón para el acto final estaba a punto de levantarse. El día del anuncio, el sol de Santa Fe parecía tener una intensidad diferente, más nítida. No elegí mi vestido de flores, sino el traje de lino color crudo que me había comprado. Al ponérmelo, no me sentí disfrazada, me sentí revelada. Era la misma soledad, pero la armadura era visible. Conduje mi viejo auto hasta la calle Guadalupe, las llaves del edificio pesadas y frías en el bolsillo de mi chaqueta. No eran un peso, eran un ancla. Llegué temprano y me quedé de pie en la acera de enfrente, observando mi edificio. Sus ventanas rotas ya no me parecían heridas, sino ojos cerrados esperando la orden de abrirse al mundo. El primer auto en llegar fue el de Ricardo, un sedán de lujo negro que parecía fuera de lugar en esa calle polvorienta. Patricia bajó del asiento del copiloto con una expresión de pura incredulidad y disgusto. Llevaba unos tacones demasiado altos para el terreno irregular y miraba a su alrededor como si temiera que el polvo manchara su ropa de diseñador. «Mamá, ¿qué es esta broma?», fue lo primero que dijo, su voz cortante como un cuchillo. «Nos haces venir a esta ruina para un anuncio importante. ¿Acaso te desalojaron?». Su crueldad era tan predecible que, por primera vez, no me dolió. Solo me pareció patética. Ricardo salió del auto con una expresión de vergüenza. Intentaba sonreír, pero era una mueca tensa. «Mamá, por favor, dinos qué pasa». Patricia está preocupada. La mentira era tan obvia que casi me reí. Él no estaba preocupado por mí, estaba preocupado por la escena, por lo que los vecinos pudieran pensar. Su lealtad no era hacia su madre, sino hacia la fachada de normalidad que Patricia había construido con tanto esmero. En ese momento, vi con una claridad dolorosa que mi hijo se había convertido en un simple accesorio en la vida de su esposa, un eco de sus ambiciones y sus desprecios. Poco después, llegó el modesto auto de Marcos. Se estacionó sin hacer ruido y bajó con calma. Su mirada no se posó en el edificio decrépito, sino en mí. Caminó directamente hacia donde yo estaba y, con una genuina preocupación en su voz, preguntó: «Soledad, ¿está usted bien?». Esa simple pregunta, esa demostración de que mi bienestar era más importante que el entorno, fue un bálsamo. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta al incluirlo. Él era el único que todavía veía a la mujer, no a la anciana. «Entremos», dije, mi voz sonando firme y clara en el aire de la tarde. Usé una de las llaves nuevas para abrir el pesado candado de la puerta principal. El interior estaba oscuro y olía a polvo, a humedad y a años de abandono. Un rayo de sol se colaba por un agujero en el techo, iluminando un remolino de partículas de polvo que danzaban en el aire. El eco de nuestros pasos sobre el suelo de cemento era el único sonido. Patricia se cubrió la nariz con un pañuelo de seda. «Este lugar huele a moho, a ratas muertas», susurró lo suficientemente alto para que todos la escucháramos. Me detuve en el centro del vasto espacio vacío y me giré para enfrentarlos. La luz del sol me daba en la espalda, dejando mi rostro en la sombra, como si estuviera en un escenario. Esperé a que el silencio se asentara, a que sus miradas curiosas e impacientes se fijaran en mí. Respiré hondo, no por nervios, sino para saborear el momento. El aire olía a polvo, sí, pero para mí olía a potencial. Olía al comienzo de todo. Era el olor de un lienzo en blanco esperando la primera pincelada. «Gracias por venir», comencé, mi voz resonando en el espacio vacío. Miré directamente a Patricia, cuyos ojos ya mostraban impaciencia. «La última vez que nos reunimos para una celebración familiar, en el cumpleaños de Mateo, hiciste un comentario. Un comentario sobre un olor». Vi un destello de pánico en sus ojos. Ricardo se tensó a su lado. Continué, sin piedad. «Dijiste, y cito textualmente, que yo olía a orina. Lo dijiste en un susurro, pero yo lo escuché. El universo quiso que lo escuchara». El silencio que siguió fue absoluto, pesado y denso. Patricia palideció, su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Ricardo me miraba con una mezcla de horror y súplica, como si me pidiera que me detuviera. Pero yo no había hecho más que empezar. «Tenías razón, Patricia. Había un olor peculiar en mi casa. Un olor que yo misma apenas notaba. Pero no era el olor de la vejez, ni el de la falta de higiene.
Era el olor a papel viejo, a tinta y a tela encerada. Era el olor del secreto de mi esposo. Les conté todo. Les hablé del baúl de Javier, del compartimento secreto, del dinero que había guardado durante casi 50 años. Les leí un fragmento de su carta, las palabras que hablaban de proteger mi dignidad. Mientras hablaba, veía sus rostros transformarse. La confusión de Ricardo se convirtió en asombro. El pánico de Patricia se metamorfoseó en una codicia mal disimulada, sus ojos calculando, tratando de procesar la existencia de un dinero que ella nunca supo que existía. Ese dinero estuvo guardado durante 20 años después de la muerte de Javier, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Nunca lo toqué, porque mi dignidad no estaba en venta. Vivía con sencillez, pero con orgullo. Hice una pausa y fijé mi mirada en Patricia de nuevo. Pero tu insulto, ese susurro venenoso, me recordó para qué era ese dinero. No era para sobrevivir, era para luchar. Me enseñaste que, a veces, la dignidad no se defiende con limpieza y silencio, sino con poder. Me giré hacia Ricardo. Y tu silencio, hijo mío, tu incapacidad para defender a tu propia madre, me dio el permiso que necesitaba para usarlo. Me di cuenta de que no podía depender de nadie más para que me diera mi lugar en el mundo. Tenía que tomarlo yo misma. Vi el dolor en sus ojos, la vergüenza, pero no me detuve. Era una verdad que necesitaba ser dicha, una herida que necesitaba ser abierta para poder sanar, o para ser amputada de una vez por todas. Entonces, abrí los brazos, abarcando el espacio vacío a mi alrededor. La luz del sol ahora entraba por las ventanas sucias, iluminando el polvo como si fuera oro. Así que usé ese dinero. Usé el legado de Javier, ese que según tú olía mal, para comprar este lugar. Dejé que las palabras flotaran en el aire por un segundo antes de dar el golpe final. Están parados en mi propiedad. Bienvenidos a mi nuevo comienzo. La reacción fue una explosión. «¿Estás loca?», gritó Patricia, su compostura finalmente rota. «Es imposible. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Nos lo has estado ocultando todos estos años, vieja bruja». La máscara se había caído por completo, revelando la cara fea de su avaricia y su envidia. Ya no era la mujer sofisticada, era una niña a la que le habían quitado un juguete que no sabía que tenía. Ricardo intentó intervenir, poniendo una mano en mi brazo. «Mamá, por favor, esto es un shock para todos. Hablemos de esto en casa, con calma». Su instinto seguía siendo el mismo, ocultar, suavizar, evitar el conflicto. No entendía que yo ya no vivía en ese mundo de susurros y apariencias. Yo vivía aquí, en la cruda realidad de mis propias decisiones. «No, Ricardo. No hay nada que hablar en casa. Lo que hay que hacer, se hará aquí». Ignorándolos, esbocé mi visión. Esto no será una ruina por mucho tiempo. Aquí, en este lugar, voy a construir una panadería, una cafetería, un lugar donde el olor a canela y anís llene la calle, donde los vecinos puedan reunirse, donde el trabajo duro y la calidad sean respetados. Hice una pausa, mirándolos a los tres. Se llamará La Dignidad, porque eso es lo que se servirá aquí cada día, junto con el café y los bizcochitos. El nombre fue como una bofetada para Patricia. Pero para Marcos, fue una revelación. Vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Se acercó a mí, su voz llena de una emoción que me conmovió hasta el alma. «Soledad, es lo más increíble, lo más valiente que he visto en mi vida. Mi esposa estaría tan orgullosa de usted». Su validación, en ese momento, significó más para mí que todo el dinero del mundo. Entonces, establecí las nuevas reglas del juego. Miré a mi hijo y a mi nuera, mi voz tranquila pero inquebrantable como una roca. Mi casa y mi vida ya no son un lugar donde la falta de respeto es tolerada. La puerta de mi hogar y de mi corazón siempre estará abierta para mi hijo y mi nieto, pero la entrada ya no es un derecho de nacimiento. A partir de hoy, se gana con respeto. Si no pueden ofrecerlo, entonces no tienen nada que hacer en mi mundo». Patricia soltó una risa amarga y tiró del brazo de Ricardo. «Vámonos. Tu madre ha perdido completamente la cabeza. Está gastando tu herencia en esta locura». Se dio la vuelta y salió casi corriendo del edificio, sus tacones resonando con furia en el cemento. Ricardo me lanzó una última mirada, una mezcla de dolor, confusión y una debilidad que me rompió el corazón. Luego, la siguió, como siempre lo hacía. El sonido de su auto arrancando y alejándose a toda velocidad fue el sonido de un capítulo de mi vida cerrándose para siempre. Marcos y yo nos quedamos solos en el silencio del edificio. El polvo comenzó a asentarse de nuevo. Él se acercó y, sin decir una palabra, me dio un abrazo. No fue un abrazo de lástima, sino de profundo respeto y admiración. Me apoyé en él por un momento,
sintiendo el peso de los últimos 78 años, pero también la ligereza de los años que estaban por venir. Ya no estaba sola en mi fortaleza de adobe, tenía un aliado en mi nuevo reino. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el interior polvoriento con tonos de naranja y púrpura, miré a mi alrededor. Esto era más que ladrillos y cemento. Era la manifestación física de mi transformación. La mujer que había sido humillada en una fiesta, la anciana invisible sentada en un rincón, había muerto esa noche. Y de sus cenizas, esta nueva Soledad, una propietaria, una empresaria, una matriarca en el verdadero sentido de la palabra, había nacido. El contraste entre mi antes y mi después era abismal. Antes, mi orgullo residía en la limpieza de mi casa, ahora, residía en la fuerza de mis decisiones. Antes, mi mundo era del tamaño de mi cocina, ahora, se expandía hasta donde mi visión pudiera llegar. Había cambiado el delantal de flores por un traje de lino, pero lo más importante es que había cambiado el silencio por una voz. Una voz que había descubierto que no solo servía para cantar canciones de cuna, sino también para firmar contratos y dar órdenes. El camino había sido aterrador. Cada llamada a Daniel, cada documento legal que no entendía, cada noche en vela dudando de mí misma, había sido una prueba de fuego. Pero al final, me di cuenta de que el verdadero legado de Javier no era el dinero. El dinero era solo la herramienta. El verdadero legado era su fe inquebrantable en mi fuerza, una fuerza que yo misma había olvidado que poseía. Al usar el dinero, no lo estaba gastando, lo estaba invirtiendo en la mujer que él siempre supo que yo era. Esta historia no es solo sobre mí. Me tomó 78 años aprender que el respeto no se pide, se gana, y a veces, se compra. Que la dignidad no es un regalo que otros te dan, es una fortaleza que construyes dentro de ti, ladrillo a ladrillo. Aprendí que, a veces, la humillación más profunda no es un veneno que te mata, sino una semilla que, si la plantas en la tierra de tu propia valía, puede crecer hasta convertirse en el árbol más fuerte. Así que, a ti que me escuchas, te digo esto, no esperes a que un susurro cruel te despierte. No importa tu edad, tu situación o cuántas veces te hayan hecho sentir invisible. Dentro de ti hay un tesoro escondido, un poder que espera ser descubierto. Puede que no sea un baúl lleno de dinero, puede ser un talento, una idea, una pasión olvidada. Búscalo, encuéntralo y úsalo. Porque tu dignidad, al igual que mis futuros bizcochitos, no es algo que se hereda o se recibe. Es algo que se amasa y se hornea cada día, a fuego lento, con el calor de tus propias manos. Y su aroma, te lo prometo, es el perfume más dulce y poderoso del mundo. Nadie podrá decir nunca que huele a otra cosa que no sea a victoria.